Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.73 del libro Física Universitaria de Sirsi Szymanski, revisión 13. Este problema dice lo siguiente. Hombro dislocado. Un paciente con una luxación en un hombro es colocado en un aparato de tracción como el que se ilustra en la figura P1.73. Aquí está la figura. Los tirones A y B tienen magnitudes iguales y deben combinarse para producir una fuerza de tracción hacia afuera de 5.60 newtons. ¿De qué magnitud deben ser estos tirones? Bueno, la cuestión es de qué magnitud debe ser cada uno de estos tirones, sabiendo que son iguales y que producen una resultante o una fuerza resultante directamente hacia afuera del hombro, o sea, debe ser así la fuerza resultante más o menos, directamente hacia afuera del hombro y de magnitud 5.60 newtons, o sea que este vector verde debe tener un tamaño de 5.60 newtons, hablando de fuerza, pues. Y que la condición, pues, de que este vector A y este vector B tienen la misma magnitud, o sea, el tamaño de estos dos vectores es el mismo. Bueno, pues, como se dan cuenta, esto se lo soluciona aplicando la suma vectorial la suma de vectores, y pues, como es analítico, vamos a hacerlo por el método de componentes, porque todo es numérico, no tenemos que hacer nada gráfico. Entonces, para obtener las componentes de estos vectores, primero dibujo un sistema de coordenadas, un plano cartesiano. Un plano cartesiano de tal forma pues que esto sea el eje Y. Por acá tenemos el eje X. ¿Listo? Con esto ya podemos dibujar aquí unas flechitas para simbolizar el eje Y. Acá tengo el eje X. Recuerden que a la derecha en el eje X es positivo, a la izquierda negativo. ¿Sí? Y hacia arriba positivo en el eje Y hacia abajo negativo. Bueno, de aquí sacamos algunos datos. Pues sabemos, lo primero sabemos es que las magnitudes son iguales. ¿Sí? Primero voy a dibujar esos vectores. Entonces mire que yo tengo el vector A aquí. Podría ser este, nuestro vector A. Y el vector B aquí. ¿Listo? Sabemos que forman un ángulo con respecto al horizontal, que es el mismo, de 32 grados. ¿Sí? Miran la figura. Tienen el mismo ángulo con respecto a la horizontal. Eso. A este vector de acá arriba lo llaman A. Y a este vector de acá abajo lo llaman B. El tamaño del vector, o sea, lo que mide pues en sus respectivas unidades, en este caso como son fuerzas, deben ser en newtons. Entonces lo que mide este vector en newtons, pues va a ser la magnitud del vector. Y pues a esa magnitud la llamamos A, porque es el tamaño de este vector A. Y lo mismo para la magnitud del vector B, la voy a llamar B, la letra pero sin la flechita. Así se designan las magnitudes. Respecto a esto, pues tenemos una condición, bueno, luego la analizo, o de una vez, tenemos la condición de que la magnitud de A es igual a la magnitud de B. Eso nos está diciendo el problema. Magnitudes iguales, aquí lo dice, ¿sí? Magnitudes iguales. Y aplicamos esa condición. El otro dato que debemos considerar es el ángulo, que es conocido. Aquí yo llame teta, pues se lo conoce y tiene 32 grados, ese ángulo que es conocido. Bueno, ahora vamos a aplicar vamos a encontrar las componentes de estos vectores. Comencemos por el vector A. Entonces mire que tiene una componente en el eje X de esta forma. Y si se dan cuenta, esta componente en el eje X es la misma para el vector B, ¿sí? Porque si hacemos una proyección para ambos vectores caen en el mismo punto, en el eje X. Y para el vector A tenemos esta componente en el eje Y, positiva porque apunta hacia arriba. Podemos formar un triángulo rectángulo trasladando esta componente acá, porque conocemos ese ángulo teta. Por eso trasladamos esa componente para poder formar el triángulo que incluya a este ángulo conocido. Entonces mire que aquí ya tenemos que esto es la componente en X y esta es la componente en Y de ese vector. Aplicamos las funciones trigonométricas para poder encontrar estas componentes. Entonces podría ser el seno, iniciando con el seno, mejor dicho. Seno del ángulo teta
es igual al cateto opuesto, que en este caso miren, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo θ, sería la componente en y, dividido entre la hipotenusa de este triángulo, que es este lado de aquí, y pues este lado mide la magnitud de A, o sea, dividido entre A. Seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, recuerda, sobre la hipotenusa, que en este caso es A, la magnitud de A. Despejamos la componente en y, miren que la componente en y está dividida por A, entonces para poder dejar sola esta componente en y, debemos pasar esta magnitud de A al otro lado, pero como está dividiendo pasa a multiplicar. De esa forma obtenemos que AY es igual a A por el seno del ángulo θ. Hacemos lo correspondiente para el coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es la componente en x dividido entre la magnitud. Despejamos la componente en x y obtenemos que es igual a A por el coseno del ángulo θ. Miren, esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Hacemos lo mismo para el vector b, las componentes del vector b. Podemos borrar esta parte ya. Eso. Para el vector b, miren que la diferencia es que la componente en y del vector b es esta, es negativa. ¿Sí? Esa es la diferencia. Voy a borrar aquí esta partecita. Y miren que puedo trasladar esta componente y negativa hacia acá, ¿sí? Para poder formar el triángulo rectángulo. Aquí tenemos la componente en x del vector b y acá la componente en y del vector b, ¿sí? Aquí quiero mencionar algo porque hay dos formas de analizar esto. La forma que a mí me gusta hacer es tomar ambas positivas. Miren, porque esta va a ser negativa porque está apuntando hacia abajo, ¿sí? Pero como estamos hablando de triángulos rectángulos, a mí en lo personal me gusta tomar las positivas y al final agregar el signo correspondiente. O pueden colocar el signo de una vez aquí, colocando el menos de esta forma. Y aquí ya están incluyendo que es negativa, ya no tienen necesidad de analizarla luego. ¿Sí? Como quieran pueden hacerlo. Eh, Voy a hacerlo como a mí me gusta y luego les explico cómo quedaría con ese menos ahí. Pues cada quien escoge el camino que quiera. Entonces, bueno, iniciemos con la componente, con el seno. Eh, Miren que el seno, hagámoslo aquí, el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto BY. Miren que el cateto opuesto al ángulo θ sigue siendo BY sobre la hipotenusa que es B, la magnitud de B. Aquí es donde yo les digo que si hubiéramos escogido analizar de una vez el menos, incluir de una vez el menos aquí, esto tendría que ir negativo, ¿se dan cuenta? Con el menos que analizamos. Pero les dije que yo no voy a hacer esto por ahora, lo voy a hacer al final. Aunque matemáticamente queda mejor agregar el menos de una vez, ¿sí? Porque se ve más limpio. Eh, Hagámoslo con el menos, incluyamos ese menos y luego les explico de la forma que a mí me gusta hacer. Debo despejar este BY. Miren que aquí yo puedo aplicar algo de las fracciones que me dice que si tengo un menos acá arriba, yo lo puedo quitar y poner acá abajo sin problemas. Nos quede menos b, ¿sí? Porque el resultado va a ser el mismo, va a ser un número negativo, por decirlo así. ¿Listo? O sea que este menos lo puedo escribir acá, lo puedo escribir inclusive afuera de la fracción, que quede ahí como afectando a todo, o lo puedo escribir acá abajo. El resultado es el mismo. ¿Listo? Entonces mire que quiero despejar BY, paso todo esto que está dividiendo, lo paso a multiplicar, así queda más fácil. Entonces, esto nos quedaría que BY es igual a menos B por el seno del ángulo θ. Miren que aquí trabajé con el signo, incluyéndolo desde acá, desde el dibujo. ¿Cómo me gusta hacer a mí? A mí me gusta hacer sin el signo, digamos, lo voy a quitar por ahora. Y obtendría lo mismo, ¿no? O sea, Bx, By aquí, el seno de θ nos queda By sobre B, así tal cual, sin incluir el signo. Y yo obtendría esta parte. Entonces yo luego al final lo que digo es, analizando la gráfica, miro que la componente en el eje Y es negativa porque está apuntando hacia abajo, por lo tanto debo agregar un menos. Así lo agregaría yo analizando la gráfica. Pero otra forma es incluyendo el menos desde un principio y ya no tengo problemas de al final de pronto olvidarme, ¿sí?
Cualquier análisis está bien, escogen el que quieran. Bueno, ya tenemos la componente en y para el vector b. Pero aquí quiero aplicar ya la condición de que la magnitud de a es igual a la magnitud de b. Como son la misma cosa, yo puedo, en lugar de escribir b, puedo escribir a. Entonces puedo obtener que by es igual a menos a por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Porque estamos hablando que son lo mismo. Aplicamos ahora el coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente. Miren que el cateto adyacente es la componente en x dividido entre la hipotenusa, que es b. Es positiva porque está apuntando a la derecha, así que no tenemos problemas de signos aquí. Despejamos la componente en x y obtenemos que es igual a b por el coseno del ángulo θ. Y pues como habíamos dicho que b es igual a, entonces tenemos que esto es igual a por el coseno del ángulo θ. Ya tenemos las dos componentes del vector b y también tenemos las dos componentes del vector a. Entonces ya no voy a usar esta parte de las componentes y quiero dibujar aquí el vector que resulta de sumar esas dos fuerzas, que va a ser el vector resultante r. Lo estoy dibujando así, no sé qué tamaño tenga, pero sabemos que está a lo largo del eje x. Sí, directamente hacia afuera del hombro. Esto es directamente hacia afuera del hombro. No es directamente hacia afuera del hombro un vector de esta forma, ¿sí? Eso no tendría sentido, porque es hacia afuera y hacia arriba. Tiene dos direcciones. Directamente hacia afuera es de esta forma, como está dibujado aquí. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que se den cuenta de que este vector resultante, que yo voy a llamar r, y que tiene magnitud r, o sea el tamaño de este vector desde el origen hasta acá, se llama r, la magnitud de ese vector, no tiene componente en el eje y. Si se dan cuenta, si prolongan una línea hasta el eje y, cae en el 0. Por lo tanto, la componente en y de ese vector es igual a 0 newtons. ¿Sí? Newtons porque estamos hablando de fuerzas en esas unidades. Miren, estamos hablando de newtons. Y que la componente en el eje x del vector r, o sea, la componente en x, es igual a la magnitud. ¿Sí? Lo que mide la componente en el eje x es igual al tamaño del vector. Por lo tanto, yo aquí ya sé que la componente en x del vector r es igual a la magnitud del vector r. Y esto es igual a 5,60 newtons. ¿Listo? Ahora lo que sigue es aplicar la suma de vectores. Pues primero lo voy a hacer de esta forma. Yo sé que el vector r resulta de sumar el vector a más el vector b. ¿Listo? Pero yo estos vectores los puedo escribir como coordenadas de esta forma. O sea que el vector r lo puedo ver como rx, ry. Y esto pues lo puedo escribir como el vector a lo puedo escribir como ax, ay. Y el vector b como bx, by. ¿Cómo se suman? Acá tengo una operación que es una suma de dos vectores en forma de coordenadas. Pues esa suma se la hace de componente a componente, de esta forma. Rx, ry es igual a la suma de esto, pues esto sería a ax, ax más la componente en x del vector b, bx, y si hubieran más vectores, pues sumamos todas las componentes en x de sus vectores, coma, la componente en y que sería ay más by. Miren que aquí tengo un solo vector ya que resulta de sumar estos dos. Ahora mire que me está diciendo que el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. En vectores, ¿qué se debe cumplir para que esa igualdad sea verdad? Pues para cuando se habla de vectores, pues se dice que cada componente debe ser igual a su componente correspondiente. O sea que Rx debe ser igual a AX más BX. Y la otra ecuación sale diciendo que la componente en Y del vector resultante debe ser igual a la componente en Y del otro vector, que en este caso es AY más BY. ¿Listo? Tenemos las dos ecuaciones, 1 y 2. Si se ponen a analizar, de la ecuación 2 no vamos a obtener nada relevante, nada importante. Por lo tanto, voy a usar la ecuación 1 nada más. Eh, Sustituyendo, pues, ¿no? Miren que la componente en x, ya sé que vale r.
Y esto pues es igual a la componente en x del vector a, que vale a por el coseno de teta, y la componente en x del vector b también vale a por el coseno de teta. O sea que aquí tengo a coseno de teta más a coseno de teta. Entonces mire que al sumar esto yo tengo una cosa más la misma cosa, o si lo quieren ver de esta forma, una manzana más otra manzana. Entonces obtenemos dos veces la misma cosa, ¿sí? O dos manzanas, dos veces a por el coseno de teta. ¿Listo? Ya sabemos cuánto vale la resultante. En pocas palabras lo voy a escribir aquí. Tenemos r, que es igual a dos veces a por el coseno de teta. ¿Sí? Miren que de esta ecuación conocemos todo excepto la magnitud de a, que es lo que queremos encontrar. Para eso pues despejamos a, miramos que 2 y coseno de teta están multiplicando a la a, por lo tanto va a pasar al otro lado a dividir a la r. Entonces al despejar queda que a es igual a r dividido entre 2 veces coseno de teta. Sustituimos valores, conocemos r, que vale 5,60 newtons, dividido entre 2 veces el coseno del ángulo que vale 32 grados ese ángulo. ¿Listo? Aquí les muestro, pues si quieren ver de pronto, 32 grados, y la magnitud de r la escribí por aquí, que es 5,60, está bien. Esto lo hacemos en la calculadora ya. Entonces escribimos 5,60 dividido, abro paréntesis, 2 por coseno de 32 grados. Esto es igual a, cierro paréntesis, pues primero, y esto pues resulta ser que r, que r no, que la magnitud del vector a es igual a 3,30 newtons, con tres cifras significativas. Y pues ya obtenemos la magnitud del vector a, pero pues nosotros sabemos que a es igual a b, y por lo tanto esto es igual a 3,30 newtons. La magnitud de ambos tirones, de ambas fuerzas, es de 3,30 newtons, porque desde un principio el problema dice que las magnitudes son iguales. ¿Listo? Y así quedaría solucionado este problema. Sí, no hay nada más que hacerle. Nos piden de qué magnitud deben ser estos tirones, o sea, los dos tirones, está bien. Mire que no usamos la ecuación 2, no la usamos para nada. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Por favor, si les sirvió para alguna tarea o les ayudó a entender este tema, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en una siguiente oportunidad.